Hola una vez más y un cálido abrazo a distancia a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, Domingo de Cuentos de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi flamante nuevo canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente estoy con ustedes desde Bedford, Massachusetts, hoy con un cuento de la producción narrativa paraguaya, escrito y publicado en el exilio en la época de la dictadura de Stroessner. El relato escogido para hoy se titula Gamarra y es del doctor Rodrigo Díaz Pérez, médico paraguayo que vivía en Ann Arbor, Michigan, muy cerca de la Universidad de Michigan, donde en esa época Ray, mi esposo, y yo éramos estudiantes graduados de dicha universidad. Allí nos conocimos, creo que a mediados o fines de 1969 o tal vez principios del 70, hace ya más de medio siglo. Y siempre mantuvimos una linda amistad, incluso después de que nosotros dejamos Michigan y nos mudamos a California primero y al área de Boston después. Les menciono esta historia para contarles por qué elegí este relato, Gamarra, para el rincón literario de hoy. Resulta que está incluido en el mismo libro donde también se encuentra Lluvia, el primer cuento de Rodrigo Díaz Pérez que ya está en mi antología radial de cuentos y que les leí aquí el año pasado. Me refiero a su libro de cuentos titulado Ruidos y Leyendas, y cuya dedicatoria me tocó muy profundo porque dice así, y les leo textualmente. Para Teresa Méndez Faith, esta evocación de una remota tierra que ambos dejamos atrás, hace ya mucho tiempo, con un abrazo y mi cariño fraternal. Sigue su firma y está fechada 27 de marzo de 1982 en College Park, Maryland. Ese año, 1982, entre el 25 y 27 de marzo, en la Universidad de Maryland, College Park, se llevó a cabo una conferencia internacional sobre Augusto Roa Bastos y la producción cultural americana ante la historia. Allí yo leí un trabajo sobre el tema de la dictadura y los espacios cárceles, en 2 novelas de Roa Bastos. Al terminar las presentaciones de mi panel, Rodrigo y yo nos sentamos a tomar un cafecito juntos y fue en ese contexto que me dedicó y regaló el libro del cual también les leo hoy. Me acuerdo que en aquella ocasión Rodrigo me contó que los 7 textos incluidos en Ruidos y Leyendas eran más bien relatos que cuentos, porque había tratado de narrar allí momentos y eventos que poblaban sus recuerdos, cosas que vio, escuchó, vivencias y conversaciones que tuvo y mantuvo con personas que ya no estaban, pero que todavía seguían vivas en su memoria. Y agregó que todos fueron escritos entre 1979 y 1981 en Ann Arbor, Michigan, donde aún residía en ese entonces. Gamarra está narrado en tercera persona, desde la perspectiva de un autor y narrador adulto que desde su presente vivencial en Ann Arbor, Michigan, en mayo de 1980, recoge y relata recuerdos de su niñez, de conversaciones que tuvo a los 7 años en su casa de Villa Aurelia con el sargento Gamarra, veterano de la guerra del 70. El relato está dividido en 4 partes. La primera es una carta de marzo de 1936 dirigida al padre del narrador y situada en el presente de la narración. La segunda parece tener lugar unos 4 años antes, a principios de la Guerra del Chaco, y en esta parte hay un flashback hacia fines de 1868,
a un momento de la Guerra Grande, que recuerda el sargento Gamarra y se lo está contando al niño que era entonces nuestro narrador adulto. La tercera parte se sitúa durante la siesta del 3 de febrero de 1934, en plena Guerra del Chaco, y aquí predomina la voz del sargento Gamarra, que confunde el presente como repetición o continuación de la Guerra del 70. Y en la parte 4 volvemos al tiempo de la parte 1, en que el padre del niño, ahora narrador adulto, abre y descubre el contenido de la bolsita incluida en el sobre con el mensaje. Y ahora, ya sin más preámbulo, los dejo con el audio número 2 que sigue para que escuchen y disfruten del relato Gamarra de Rodrigo Díaz Pérez. Y aquí va el relato de Rodrigo Díaz Pérez, titulado Gamarra. Parte 1. Es una carta. Estimado señor, ayer por la tarde el sargento se sintió muy mal. Cayó de bruces en el patio cerca del oratorio. Como no sabía qué hacer con él, yo solo entiendo de partos, fui a la policía y desde allí pidieron una ambulancia a los primeros auxilios. Lo atendí como pude. Le di unos tragos de agua, pues parecía que tenía sed. Se incorporó por unos minutos y de uno de sus bolsillos, con una enorme dificultad, logró sacar esta bolsita marrón que aquí le envío a pedido muy especial de él. Salúdole atentamente, Jovita Cabrera. Villa Aurelia, 15 de marzo de 1936. Parte 2. Deseo comenzar aclarando que no pretendo hacer un relato. Solo deseo hablar del sargento Gamarra. Últimamente su recuerdo me obsesiona y sin querer termino pensando en él. Cuando se arrastraba con sus años y sus desdichas a cuestas por las calles del barrio, lo mirábamos sin hacerle caso. Lo veíamos con frecuencia. Se lo escuchaba desde lejos monologando y su voz retumbaba en las luengas siestas tropicales, cuya calma era turbada solamente por el trencito de chispas que pasaba frente a mi casa. La monotonía se interrumpía con los alaridos del sargento, quien hablaba a gritos, y eso que no era sordo, sino que hacía hincapié en que se lo escuchara, peleándose consigo mismo y a veces agrediendo violentamente a las plantas de piño lechoso de los cercos, con su bastón arqueado y brilloso, de color amarillo, que a la vez le servía como una tercera pierna. Venía a casa con frecuencia, sin tener un día fijo para sus visitas. Por lo menos una vez por semana golpeaba el portón lateral con las manos hasta que alguien salía a recibirlo. Preguntaba por mí. Con mis 7 años escasos era su amigo. Al menos sabía, intuía que algo existía entre nosotros. Lo hacía pasar, le servía un refresco o a veces nada más que un vaso de agua recién sacada del pozo. Tomaba unos sorbos, sonreía. La piel arrugada de su cara parecía darle un aura añosa y remota. De ojos vivaces y marrones, poseía la belleza que los tiempos dan a ciertas almas superiores, o sencillamente era dueño del señorío de los años. Cuando estaba absolutamente seguro de que lo escuchaba, en un perfecto guaraní, evocaba. El 11 de diciembre de 1868, en Abaú, seguimos al general Caballero. Estábamos dispuestos a morir. Total, ¿qué era la vida para nosotros? La cuestión era seguir aguantando. De entre mis compañeros de batallón no quedó nadie con vida. Una feroz batalla tuvo lugar. Lo recuerdo tan bien. Abría los ojos, pues al principio parecía que estuviera hablando medio entre sueños, y me miraba fijamente. Luego seguía. Recuerdo que caí de espaldas. Cuando me desperté,
Fue en el rancho de una señora quien me explicó que después de la batalla, mientras buscaba a su compañero entre los muertos, me encontró sangrando y moribundo, con una herida en el cuello. Me arrastró hasta su rancho. Me alimentó con caldo de gallina que me lo hacía tragar con una bombilla. Me cuidó 3 meses. Lo miraba con seriedad. Me impresionaba la cicatriz del cuello, arrugada, enorme, profunda. A pesar de sus años, ¿quién podría saber su edad? Era coherente y concreto cuando hablaba. Difícil sería creer que el sargento que narraba sus pasos guerreros fuese el mismo que en la calle andaba a los bramidos. Caminaba con dificultad, rengueando. Una vez sentado, parecía otro hombre, hasta lucía más joven. De cutis moreno, era de indudable origen hispánico. Hablaba el castellano con dificultad, pero hacía un gran esfuerzo cada vez que quería saludar a mi padre. «Deco Caraiguazú», le decía, y se abrazaba con el viejo madrileño, quien sentía por él un gran cariño y respeto. Siempre que le veía venir, me decía: «Atiende al sargento, está sentado debajo de los mangos». Era indudable que su presencia me agradaba. Me hablaba de remotas gestas, de ásperos caminos llenos de caraguataes y de espinos ponzoñosos, de insectos raros y de víboras enormes. Sus relatos bélicos me producían una rara congelación del espinazo. Me parecía estar en medio del fragor de las batallas. En Villa Aurelia era conocido por todos. No lo tomaban en serio, y lo más triste del caso era que le tiraban naranjos podridos y mandarinas verdes y pequeñas que abundaban en esa época. Se paraba en las esquinas y gritaba a los grandulones que lo hostigaban: «O Gualalá lo cambá, o Sununú lo cañón, a la orden, mi general». En español: «Hacen ruido los negros, truena el cañón». Y seguía su larga mención de remotos fastos. Debo confesar que nunca le tiré naranjazos. Sin embargo, hoy, ya en plena era de sinceridad, quiero agregar que nada hice para defenderlo. El sargento era parte del barrio. Fundador de Villa Aurelia, compartió sus meandros con tigres y víboras, antes de que llegases a sus entrañas los campos Cervera. Vivió, corrió y cercenó los yuyos y arbustos voraces de su villa primitiva, sin preocuparse jamás de alambrar una mísera tajada de terreno, en épocas en que el suelo que lo vio nacer no valía nada. Parte 3. La siesta del 3 de febrero de 1934 era pegajosa y terrible. No daban ganas ni de moverse. La guerra del Chaco seguía y el barrio se había quedado vacío. Para más, una sequía interminable había liquidado hasta las más recónditas reservas de agua y los pozos se iban quedando negros y sin ojos. La opaca negrura de la sed. Ya nadie regaba las plantas. La presencia espectral de los árboles con sus hojas alicaídas y amarillentas agregaba silencio a las calles y a los patios. A lo lejos vi al sargento que venía arrastrándose y me anticipé a ayudarlo. Cuando llegué hasta él, como todo saludo, comenzó: «Yalo cambá ñande yucupata, tecotebe roñorairo ropotipapebe», en español. «Y los negros nos van a matar. Debemos pelear hasta el fin». «Pero sargento», le interrumpí, «esa guerra terminó hace ya mucho tiempo. Ahora vivimos otra guerra y esta la vamos a ganar». No hubo forma de romperle su obsesión. Con los ojos cerrados y todas las ganas de gritar que muy frecuentemente se apoderaban de él, me contestó: «Ouyeuma lo cambate potí». Vuelven los negros de mierda. No me cabía la menor duda de que él comprendía perfectamente que la guerra del Chaco era contra Bolivia,
pero seguía culpando de ella a los brasileños. Le abrí el portón del patio y debajo del mango rosa lleno de frutas, con sus miles de avispas y abejas, le puse una silla y le serví en un vaso un poco de caña con agua, una mezcla que me la preparó mi padre. Cubría su cuerpo un pantalón roto, de color marrón oscuro, y una chaqueta gris, llena de agujeros. Unos zapatos de cuero negro agrietado lo defendían del suelo arenoso y escaldado. Mi curiosidad histórica lo estimulaba y en el fondo lo hacía feliz. Me relataba un sartal de nombres legendarios y hoy, con cierto pudor, reconozco que no le creía del todo. Cuantas menciones hacía eran apelativos de titanes. Me parecía imposible que este pobre hombre cargara en sus hombros y en su lejanía todos los anales y el dolor de una tragedia inconclusa, al menos para él. Después de un rato le pregunté: «Sargento, ¿usted vio de cerca al mariscal alguna vez?». Con el vaso en la mano se levantó tambaleando y se puso serio. Por los agujeros de la chaqueta asomaba su carne viva. El pantalón le quedaba ancho y largo, y dos reventones irregulares mostraban sus rodillas. Con sus ojos menudos y su cara rasgada por avenidas profundas, parecía una estatua llovida y abandonada. Con voz gutural me contestó: «Siempre me hacen la misma pregunta. Estuve con él hasta la cordillera de Azcurra. Lo vi de cerca». Se volvió a sentar. Me miró durante algunos minutos y prosiguió rememorando. Asunción quedó sin alma. Cuando yo volví, después de la guerra, me refugié en este bosque, que es el lugar donde hoy está tu casa. Por eso es que siempre vuelvo aquí. Los árboles fueron mis primeros amigos, y los brasileros no habían llegado sino hasta la Recoleta. Más allá no había nada más para robar. Tenía que ir a la escuela y no había concluido con mis deberes, y le dije que nos veríamos la semana próxima. Al salir, siguió hablando solo, y el eco de su voz saltaba de árbol en árbol. Ouyeuma Locambá, en español, ya vuelven los negros. Parte 4. Mi padre abrió con un cortaplumas la bolsita que acompañaba la carta de Ñajo Vita. La sacudió varias veces y finalmente cayó al suelo un objeto metálico. Lo alcé con cuidado. Era una bala de color gris azulado. Recordé, después de un rato, la cicatriz del cuello, honda, cubierta por una costra de 1000 años. Ann Arbor, 10 de mayo de 1980. Fin del relato. Y aquí van datos biobibliográficos para Rodrigo Díaz Pérez. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, antes de fin de año. Rodrigo Díaz Pérez nació en Asunción en 1924 y falleció también en Asunción en 2005. Poeta, narrador y docente universitario. Aunque egresado de la Facultad de Medicina y titulado por la Universidad Nacional de Asunción, trabajó en su campo y se distinguió profesionalmente en los Estados Unidos, donde residió desde 1957 hasta mediados de los años 90, cuando regresó a su ciudad natal. Médico de profesión, Díaz Pérez es también un ejemplo sorprendente de vocación literaria gestada lejos de la patria. En efecto, su creación artística se encuadra totalmente dentro de la literatura paraguaya del exilio, corpus literario que ha dado al país títulos significativos y que le ha ganado reconocimiento internacional.
Varias de sus obras han sido traducidas al inglés, francés y alemán, y algunas integran antologías literarias de gran circulación e importancia. De su abundante producción creativa sobresalen en poesía El Minuto de Cristal, 1969, Los Poros del Viento, 1970, Astillas de Sol, 1971, Playa del Sur, 1974 y Cronologías, 1983. Su obra narrativa incluye 6 colecciones de cuentos. Entrevista, 1978. Ruidos y leyendas, 1981. Ingavi y otros cuentos, 1985. Incunables, 1987. Hace tiempo, mañana, 1989. Y Los días amazónicos, 1995. Es coautor, además, con otros colegas paraguayos, de Apuntes de raíces griegas y latinas, 1950, obra que fue texto oficial durante mucho tiempo en colegios secundarios de Asunción.